Arrancamos de acá, entonces continuando con el ejercicio que habíamos visto en la anterior videoconferencia, en el anterior encuentro. Entonces, recordando, después de aplicar un examen de aptitud a los estudiantes de un colegio, la entidad correspondiente entregó los siguientes resultados sobre el desempeño en la prueba. ¿Sí? Entonces, son estos los resultados. Esta vez no nos dieron una lista de conteo ni nada de esas cosas, sino simplemente nos dieron la tabla de frecuencias. Entonces, como yo les decía, pues nosotros ya sabemos que estos son los intervalos, esta es la frecuencia de conteo, esta es la frecuencia relativa simple que nos permite hallar el porcentaje y el promedio del intervalo o marca de clase. ¿Listos? Ahora, ¿para qué hallamos la marca de clase? Entonces, es para lo que sigue a continuación. Dice, junto con los resultados, se informó al colegio que el examen se aprobaba con un mínimo de 7 puntos y que, además, si el promedio del grupo era menor a 6 puntos, dicha empresa repetiría la prueba. Repetiría la prueba. Entonces, aquí ya tenemos eh, otros datos que me ayudan a interpretar mejor la tabla de frecuencias. Entonces, nos dicen que para probar tiene que ser por encima de 7, ¿sí? Entonces, prácticamente serían los que están por encima del tercer intervalo, es decir, cuarto y quinto intervalo. O sea, en otras palabras, aquí ya nos estamos dando cuenta que 15 más 11, 26 estudiantes aprobaron. Pero vamos a mirar acá que esto es muy importante. Si el promedio del grupo era menor a 6 puntos, dicha empresa repetiría la prueba. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la media aritmética? ¿Sí? Acá en una tabla de frecuencias. Yo no puedo llegar y sumar estos y dividir por 90. No la vamos a obtener con seguridad. ¿Por qué? Pues porque la información está agrupada en intervalos. Entonces, aquí ya empezamos a concluir que la media ponderada se utiliza para datos agrupados, ¿sí? Es decir, para datos que están en una tabla de frecuencias. Y así como lo hicimos en el anterior ejercicio, ¿sí? Sobre las libras de carne para el restaurante, ahora lo vamos a hacer para este ejercicio. ¿Para qué? Para calcular el promedio, porque es que nos están diciendo, si el promedio del grupo era menor a 6, la empresa repite la prueba. Entonces, calculemos el promedio de lo que sacaron los estudiantes. Entonces, lo hacemos así. Como no es posible, esta es buena esta explicación que dice acá, como no es posible obtener los datos en forma individual, ¿sí? O sea, como no tengo una lista de conteo acá, sino ya me dieron esta tabla, entonces se usa la fórmula de la media ponderada para calcular el promedio. Luego se tiene que, ¿sí? Algo importante y es bueno también acotarlo. En algunas ocasiones, la media aritmética y la media ponderada nos da el mismo resultado. Entonces ustedes van a decir, bueno, profe, pero ¿cómo así? Recuerden que la media aritmética se calcula para los datos no agrupados, ¿sí? Es decir, si yo tuviera los resultados de los 90 muchachos que presentaron esa prueba, ¿sí? Yo podría calcular la media aritmética, pero también puedo calcular la media ponderada como lo vamos a hacer a continuación y los resultados o pueda que sean iguales o puedan que sean diferentes, ¿sí? Esto es una explicación de acuerdo a la teoría de números porque, bueno, hay otras unas cositas ahí ya muy específicas en matemáticas, ¿sí? Pero ¿cuál da más fiabilidad? Recuerden que en matemáticas, perdón, en estadística, hay algo que se llama descriptivos, ¿sí? Y dentro de estos descriptivos, ¿a qué se refiere? Estamos en estadística descriptiva. Entonces, lógicamente, el descriptivo son aquellos parámetros que describen los datos, ¿sí? Entonces, estos descriptivos se utilizan, o perdón, estos parámetros se utilizan para que los datos sean fiables. ¿Qué significa eso? Que yo tenga una certeza de que los resultados sean precisos, sean exactos y sean concretos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volviendo a lo de la encuesta que sobre la infidelidad,
¿sí? Entonces, ahí era lo que yo le decía a, a Caroline, le decía que pues es difícil uno hacer un estudio estadístico cuando eh, la variable cualitativa, ¿sí? Es intangible, es muy difícil medir, porque ya dependemos de la honestidad de las personas en lo que vayan a contestar, ¿sí? Pero en este caso, como estamos hablando de notas, de números, entonces estos estadísticos descriptivos, ¿sí? Son totalmente fiables. Ahora, ¿para qué dije todo lo anterior? Son más fiables los de la media ponderada que los de la media aritmética. Pero ojo, no quiero decir que los de la media aritmética no sean válidos. Sí, son válidos. Lo que pasa es que con la media ponderada sí puedo hallar medidas de dispersión. ¿Claro? Mientras con la media aritmética no. Con la media aritmética no me permite ni hallar la variación o la varianza o la desviación estándar o típica. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar las medidas de dispersión, pero primero tenemos que hallar la media ponderada. Entonces, como les decía ahorita con anterioridad, esta mu, esta que está aquí en la parte de abajo, ¿sí? Es lo que se denota como media ponderada. En este caso va a ser poblacional. ¿Qué significa? Que lo vamos a hacer sobre los 90 datos, ¿sí? Hay algunos estudios estadísticos que se hacen solamente sobre una muestra. Es decir, yo quiero, por ejemplo, hacer un estudio estadístico como lo sugería Luisa, ¿sí? Luisa sobre el turismo en Yopal, ¿sí? Pero yo necesito sacar una muestra porque yo no voy a hacer encuestas para todos los habitantes de Yopal. Entonces, si yo hago mi estudio estadístico sobre una muestra y no sobre toda la población, entonces la fórmula cambia, ¿sí? Pero simplemente es en el denominador restarle 1. Pero tranquilos que en el taller todas son poblacionales y se van a seguir la misma fórmula que estamos trabajando acá. Entonces, ¿cómo se calcula? Recuerden que la media ponderada era multiplicar esta primera columna o frecuencia de conteo. En la anterior fórmula, esto lo llamaban W sub I. Pero recuerden que nosotros ya lo venimos marcando de la siguiente manera. Entonces, no olvidemos que este es como si fuera N sub I, ¿sí? Este es como si fuera H sub I, es lo mismo, ¿sí? Y listo. Entonces, aquí la media ponderada se hace de la sumatoria de quién? De multiplicar N sub I, ¿sí? Siempre se va a multiplicar la frecuencia de conteo, ¿sí? Para yo hallar la media ponderada en una tabla de frecuencias, escojo N sub I, no esta, ni la porcentual, sino N sub I, y lo vamos a multiplicar ¿con quién? Con X sub I, que es el promedio del intervalo o la marca de clase. Y entonces, por eso lo tenemos acá, miren, 3,25 por 23, ¿sí? Más 4,75 por 21, más 6,25 por 20 y así hasta llegar a hasta el último intervalo, ¿sí? Si son 10 intervalos, pues toca hacerlo 10. Si ya son, por ejemplo, más de 10 intervalos, ahí es cuando es conveniente utilizar Excel porque ya utilizamos una fórmula y no tenemos que hacer eso uno por uno. ¿Listos? Entonces, luego de hacer esa multiplicación, ¿sí? La sumatoria de esas multiplicaciones en el numerador, colocamos la sumatoria del denominador, ¿sí? Recuerden cuál era la fórmula, ¿no? La sumatoria de, en este caso sería n sub i por x sub i sobre en la sumatoria de n sub i, es decir, 23 más 21 más 20 más 15 más 11, que nosotros ya sabemos que esto nos da 90. Entonces, por favor, hagan ustedes esto. Este sí hagámoslo, verifiquémoslo si tienen la calculadora ahí, para que les dé 5,75. ¿Qué significa ese 5,75? Ese es el promedio del grupo.
de lo que sacaron los muchachos en esa prueba, ¿sí? Este fue el que sacó 5,75. Entonces, por favor verifiquen de que sí les da. Si hay alguien que no le da, pues no lo comenta y miramos a ver qué, por qué no le dio. La clave para que les dé es que cuando terminen de hacer estas operaciones arriba, bueno, también depende de la calculadora que lo estén haciendo, ¿no? Hay unas que ya vienen con fraccionarios, vienen, bueno, con muchas cosas, pero si es una calculadora sencillita, una calculadora antigua, se recomienda que hagan primero todas estas multiplicaciones y sumas igual, ¿sí? Dividido, y luego colocan esta suma entre paréntesis. Aunque pues ya sabemos que esto da 90, pues simplemente viene 90, pero digamos que no saben este número, entonces hacen las operaciones de arriba, cierran paréntesis, o perdón, igual dividido, abren paréntesis y colocan toda esta suma. Y ahí les da 5,75. Entonces, recuerden que es lo que nos están preguntando acá. Sí, ¿Sí les dio? sí, profe, sí nos dio. Sí, O a mí me dio. Ah, bueno, a mí correcto. también. Bueno, muy bien. Es que hay veces en el parcial no les da, ¿sí? Porque de pronto, pues como hay veces uno en el parcial, el tiempo es el enemigo, entonces hace uno esto rápido y llega a unos valores que no son. Entonces, por eso es bueno que lo comprueben. Bueno, pero nosotros no nos quedamos acá, ¿sí? ¿Por qué? O sea, no solamente nos quedamos en la media ponderada, sino también vamos a calcular la varianza y la desviación estándar. ¿Eso para qué nos va a permitir? Para hallar la dispersión que tuvieron los resultados de la prueba. Es decir, qué tan dispersos están. Entonces, como yo les decía al principio, esas medidas de dispersión se hacen con la media ponderada. Y entonces, continuamos. ¿Cómo se calcula eso? Ahora, para analizar si este valor es un buen representante de la población, se calcula la desviación estándar así. Entonces, esta marca de clase la teníamos antes como X sub I, ¿sí? Es la misma, o sea, como si tuviéramos X sub I. Entonces, ¿recuerdan de dónde salió ese X sub I? De dividir los dos intervalos, el límite superior, el límite inferior más el límite superior dividido en 2. ¿Sí? Entonces, si quieren, mírenlo acá, miren, 3,25, 4,75. Entonces, lo colocamos acá. Miren, 3,25, 4,75, 6,25, ¿sí? X sub I. Entonces, tenemos la marca de clase, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a cada uno de los que están en el intervalo, restarle la media ponderada, ¿sí? ¿Quién fue la media ponderada? Por favor, no lo olviden que nos dio 5,75, ¿sí? Que fue lo que ustedes verificaron ahí en la calculadora. Y lo hacemos con cada uno de los que están acá. Entonces colocan 3,25, ¿cierto? Menos 5,75. ¿Qué profe que me dio esto negativo? No interesa. ¿Por qué no interesa? Porque la siguiente columna se eleva al cuadrado, ¿sí? Se eleva al cuadrado y se nos borra automáticamente una cantidad negativa, ¿sí? Profe, Cuéntame. qué pena. ¿Será que su merced puede repetir otra vez de nuevo en la parte donde nos está explicando X sub I menos M? Despídese, hijo. Listo. ¿De dónde salió este menos 2,5? Por favor recuerden que este mu, ¿sí? Esta es la media ponderada, que fue lo que nos dio acá, 5,75, ¿sí? Entonces lo que hacemos realmente acá es 3,25 menos 5,75. Si ustedes hacen esa operación en la calculadora, les tiene que dar menos 2,5. Y hacemos lo mismo acá, 4,75 menos 5,75, porque es que lo que vamos a hacer es a esta restarle el valor de la media ponderada, lo que hicimos ahorita, ¿sí? Hallamos esa diferencial.
nos da menos 1. Aquí miren, 6,25 menos 5,75 ya nos dio positivo, porque pasó por encima de 5,75 y nos da 0,5. 7,75 menos 5,75 nos da 2. Y 9,25 menos 3,5 menos 5,75 nos da 3,5. De esta columna no hay necesidad de hacer sumatoria, ¿sí? Simplemente lo dejamos ahí indicado. ¿Pero para qué la dejamos indicada? Para hacer la siguiente frecuencia, que es el cuadrado de esta diferencia. Es decir, simplemente escoger menos 2,5 por menos 2,5. Y eso nos da 6,25, ¿sí? Como nos lo está indicando aquí este cuadrado. En otras palabras, elevar esta expresión al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. Eso nos da 1 positivo. ¿Por qué? Porque menos 1 por menos 1 me da 1. 0,5 por 0,5, 0,25 y así sucesivamente. 2 por 2, 4. 3,5 por 3,5 nos da 12,25. Listo, ya tenemos esta columna, ¿sí? Pero resulta que para hallar la varianza, ¿sí? Que es lo que vamos a hallar. Recuerden que vamos a hallar las medidas de dispersión. Son 3, no lo olviden. Rango, que ya lo vimos, varianza y desviación estándar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos la varianza? Resulta que aquí nos dice la fórmula que para hallar la varianza es la sumatoria de f sub i, ¿sí? No olviden que f sub i era ¿quién? Era esta que nosotros habíamos llamado h sub i, ¿sí? Entonces, bueno, aunque ahorita pues me toca borrarlo, pero esta es h sub i, ¿sí? h sub i. Entonces, la fórmula de la varianza, ¿sí? Esta h sub i, recuerdan que era 23 dividido en la muestra y eso. La fórmula para hallar la varianza es la siguiente. H sub i, lo voy a colocar acá, ¿sí? Aquí es como si fuera H sub i. Coloquémosla en lugar de ese F sub i para que no se me vayan a confundir, ¿sí? H sub i multiplicado por este valor, ¿sí? Y es la sumatoria. Es decir, H sub i, ¿sí? Que en el primer intervalo, vamos al primer intervalo. Entonces, en el primer intervalo, ¿quién era? Entonces, miramos. H sub i era 23 dividido en 90. ¿Cuánto nos daba 23 dividido en 90? ¿Eso nos daba cuánto? 0,256. ¿Alguien tiene calculadora por ahí? 0,25555, entonces sí, Eso, 256, profe. correcto, se aproxima. Muy bien, gracias. Entonces, multiplicamos ese 0,256, lo multiplicamos por 6,25. ¿Sí? Luego este 1 lo multiplicamos por ¿quién? Lo multiplicamos por 0,233, o sea, por h sub i, ¿sí? Y pónganle cuidado, entonces hacemos esas multiplicaciones, ¿sí? Hacemos esa multiplicación y hacemos la suma de todo lo que nos dan esas multiplicaciones, y eso nos da 364,5, ¿sí? Ahorita voy a explicar esto en Excel, se van a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces, colocamos acá nuevamente h sub i, ¿sí? Colocamos acá h sub i, porque esa es la que estamos hallando, h sub i. Listo, en lugar de ese. Entonces, ¿de dónde salió ese 364,5? Porque es que si ustedes suman esto, eso no les da ese numerote. Miren, 6,25 más 1 da 7,25. Aquí sería 7,5, 11,5, 23,70. Bueno, o sea, no nos da 364,5. Entonces, ¿de dónde nos sale ese 364,5? Repito, de multiplicar h sub i por cada uno de estos. 6,25 por el que estaba antes, ¿sí? 1 por el que estaba antes en h sub i. 0,25 por el que estaba antes en h sub i.
Cuando ya tenemos este valor, ¿sí? Ya podemos hallar la varianza. O sea que en conclusión, para yo poder hallar la varianza, tengo que hallar x sub i, que esa no la conocíamos. Luego, restarle ese x sub i a la media ponderada. Es decir, que tengo que calcular la media ponderada. Si yo no calculo la media ponderada, no voy a poder hallar ni la varianza ni la desviación estándar. Y luego de que hago esa diferencia, o sea, este resultado, lo elevamos al cuadrado. Por último, aquí realmente lo que sería, ¿sí? Tendríamos que hacer otra columna, ¿sí? Que sería h sub i por x sub i menos, bueno, vamos a llamar m, y lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Y aquí vamos colocando los resultados. Entonces, aquí sería multiplicar 6,25 por lo que nos había dado antes, y luego sí hacer toda la suma. Eso nos tendría que dar 364,5. Ese es el procedimiento, nada más, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula de la varianza? Esto significa RU, ¿sí? Esta también es una letra del alfabeto griego, ¿sí? RU al cuadrado, que es la varianza. Así se denota. Una O como con una colita ahí arriba, al cuadrado, es la varianza, y se calcula como la sumatoria de h sub i factor de x sub i menos la media ponderada elevado al cuadrado sobre la muestra, ¿sí? Aquí sería sobre n, ¿sí? Como la estamos haciendo poblacional y la muestra es igual a la población, entonces sobre 90 sobre n mayúscula, ¿sí? ¿De dónde nos sale ese 4,05? De coger este valor que obtuvimos acá, 364,5, ¿sí? Y lo dividimos por 90. Esto nos da 4,05. Y este es el valor de la varianza, ¿sí? Sin embargo, para yo tener un dato más preciso de la medida de dispersión, se utiliza la desviación estándar, ¿sí? Y esta es la más fácil de hallar. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Miren algo importante. Aquí está elevado al cuadrado esa O, ¿sí? Aquí la desviación estándar ya no tiene el cuadrado. ¿Por qué? Porque simplemente es hallarle la raíz cuadrada a ese resultado. Entonces, si ustedes le hallan la raíz cuadrada a 4,05, es decir, le hallan la raíz cuadrada a la varianza, automáticamente tenemos la desviación estándar, que es 2,01. Y entonces vamos a interpretar ese 2,01. ¿Qué es lo que significa? Entonces lo vamos a leer acá. Se observa que la desviación es pequeña. ¿Cómo así? ¿Por qué pequeña? Pues porque los datos están desde 0 hasta 10. Si yo, por ejemplo, veo, porque recuerden que el dato, miramos acá, salimos acá un poquito. Recuerden que el dato menor era 2,5 y el dato mayor era 10, ¿sí? Eso fue lo que sacaron los estudiantes, y que el promedio fue 5,75, y que la desviación estándar, que es una medida de dispersión, fue tan solo de 2,01, significa que los datos no estuvieron tan dispersos entre los unos y los otros. Es decir, por ejemplo, que 45 estudiantes estuvieron solamente en el primer intervalo y los otros 45 estudiantes estuvieron en el último intervalo, ¿sí? Ahí los datos estarían muy dispersos respecto a la media. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de datos en el primer intervalo y en el último intervalo. En este caso, pues podemos analizar, como lo dice acá, que si la desviación es pequeña, la media es un buen descriptor de la población, y en conclusión, se puede afirmar que los estudiantes no aprobaron el examen porque sacaron 5,75. ¿Este resultado de dónde salió? De la media ponderada, ¿sí? Y se debe repetir la prueba. Entonces, en términos generales, esa desviación estándar, pues lo que está diciendo es que a la mayor parte de los estudiantes, ¿sí? No hubo varios buenos
y varios malos, no, sino que si estuvieron los datos que no fueron tan dispersos, es decir, casi todos sacaron una mala nota, ¿sí? Fueron muy poquitos los que sacaron buena nota, como lo pueden observar acá, miren. 11 estudiantes solamente están en el último intervalo y donde más se aproximan, donde están más agrupados los estudiantes es en los 4 primeros intervalos. Bueno, muchachos, entonces es eso lo que va a salir en el parcial. Ahora les voy a compartir lo de Excel, ¿sí? Entonces vamos a compartir lo de Excel. A ver, por acá. ¿Se acuerdan de este problema que fue el primero que hicimos? ¿Sí? Bueno, un Sí, problema profe, así sí, señor. parecido. Bueno, muy bien. Entonces nosotros hicimos estas tablas de frecuencias, n sub i, n mayúscula sub i, h mayúscula sub i, ¿sí? Esto todo está aquí bien explicadito, que eran unos estudiantes, algo sobre el servicio de la cafetería, cómo la evaluaron. Aquí hallamos la media aritmética, ¿cierto? De estos datos, es decir, no agrupados. Este ejercicio ya lo hice acá, ¿sí? Entonces lo hice acá. Le anexé lo que vamos a ver, lo que acabamos de ver. Entonces, estos datos ya los teníamos hasta acá, hasta el porcentaje, ¿sí? Miren, ustedes miren la anterior tabla de frecuencia hasta que está porcentaje. Ahora, ¿cómo se calcula lo demás? X sub i. ¿De dónde sale este X sub i? Ya ustedes saben que es sumar 0 más 2 dividido en 1 y me da 1. 2 más 4, 6, dividido en 2, 3. 4 más 6, 10, dividido en 2, 5 y así sucesivamente. Entonces hallamos el X sub i. Luego hacemos la columna X sub i por N sub i. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría eso? Entonces simplemente multiplicamos esta columna por este N sub i, que es el que tiene los colores, que es la frecuencia de conteo. Y entonces, aquí está la fórmula, ¿sí? Entonces, yo hice la fórmula y después desplegué hacia abajo y automáticamente obtuve la multiplicación de estas dos frecuencias, de X sub i y N sub i. Y aquí a lo último tengo la sumatoria, ¿sí? La suma de estas columnas que están, de estas reglones que están acá. Ahora, yo tengo que hallar la media ponderada, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hago yo la media ponderada? Pues simplemente, como es la suma de X sub i por N sub i, que es 98, ¿sí? Recuerden que la media ponderada se calcula de sumar estos productos, 98 dividido en 20, porque eran 20 estudiantes. Entonces me da 4,9, ¿sí? Es decir, que la media ponderada es 4,9. Por favor, revisen aquí, mire, la media aritmética me había dado 5,4 y esto me había dado de estos datos, pero no agrupados. Ahora, como los hicimos agrupados, pues nos dio 4,9 y ahí es donde les digo, es más fiable este dato porque ya los datos están más, digamos, más analizados, ¿sí? Ya están lógicamente en una tabla de frecuencias, entonces ya están más organizados como tal. Organizados y analizados porque pues yo ya puedo interpretar cada una de las frecuencias. Bueno, ¿sí? Entonces como ya calculamos la media ponderada, ahora vamos a calcular la varianza. ¿De dónde sale la varianza? Cogemos X sub i menos la media ponderada. Es decir, cogemos este X sub i, ¿sí? Y le restamos 4,9. Mire, aquí está la formulita, aquí está en el reglón. Y sub 5, ¿cierto? Que es el que nosotros habíamos hallado. X sub i, 1 menos 4,9. Entonces nos da, ahí nos dan los resultados, ¿sí? Vuelvo y repito. X sub i menos la media ponderada. Aquí la M yo la llamé mayúscula, que es la media ponderada. Y hallamos estos valores. Luego estos valores los elevamos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, menos 1,9 al cuadrado, 3,61. ¿Cómo se hace la fórmula? Pues se multiplica J5 por J5, ¿cierto? Es decir, menos 1,9 por menos 1,9 y se coloca acá, se extiende y nos da el resultado. Y por último, multiplicamos H sub i por lo que nos había dado acá. Entonces, por eso yo les decía, es mucho más fácil hacerlo en Excel.
H sub i, ¿quién es? Es este, ¿sí? Este es H sub i. Entonces, aquí la fórmula es este H sub i, ¿cierto? Multiplicado por este valor, por 3,61. ¿Sí? Entonces, miren, H sub i es E5 multiplicado por K5, por este. Hacemos la sumatoria, nos da 443,29, ¿cierto? Y lo dividimos por 20. Hallamos la varianza, 22,16. Y por último, la desviación estándar es la raíz cuadrada de 22,16. Pues como esto se está grabando, ustedes lo pueden ir repitiendo, ¿cierto? En el taller yo les voy a dejar unos links. ¿Cómo calcular esto directamente en Excel? Ustedes colocan los datos y pueden hallar la varianza, desviación típica, desviación. Bueno, pueden hallar muchas cosas, pero ustedes lo van a hacer así como como yo lo hice acá, paso a paso. ¿Listos? Desviación estándar 4,707. ¿Qué significa eso? Que es una desviación estándar grande, ¿sí? O sea, pero también es un buen descriptor de la media. En otras palabras, si yo comparo este estudio con el estudio que acabamos de hacer anteriormente, aquí los datos están más dispersos, más lejos de la media, ¿sí? En el anterior ejercicio, los datos estaban más cerca del promedio central, de la media ponderada. En este caso, no. Bueno, muchachos, yo creo que hasta aquí nosotros dejamos el parcial, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a cuadrar el taller en Word, les voy a subir las diapositivas y les voy a subir este archivo para que ustedes lo estudien, ¿sí? Voy a estar pendiente en el grupo de WhatsApp si hay alguna duda, si hay algún inconveniente, y lo de Excel, que son unos truquitos de Excel que les dejo en el taller, más unas actividades que es para hallar estas estadísticos de un solo clic, los vamos a trabajar en el día del parcial. ¿Listos? Se pueden presentar día 3 para ese taller, pero solamente uno lo sube. ¿Correcto, muchachos? Lo suben a Q10. Listo, profe. Sí, señor. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces, pendientes del WhatsApp, cualquier duda, cualquier inquietud, ahí voy ahorita a dejarles de una vez ese taller para que ojalá organicen los grupos. ¿Listos? Y les subo las diapositivas y este ejercicio de Excel que hice. Bueno, muchachos, juiciositos, entonces, cualquier cosa ahí por el WhatsApp. Listo, profe. Muchas gracias. Que Bueno, Muchas gracias. bueno, pues. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, buena noche. Entonces, por WhatsApp, cualquier